Ya. Formalmente hablando, este tema no debería corresponder a un curso de metodología, ¿no? La metodología, digamos, a nivel del curso, termina con el diseño del, del documento, del proyecto, ¿no? Sin embargo, creo que no iba a ser muy útil para ustedes tener solamente la idea de cómo se establecen las preguntas, marco teórico, estado de la cuestión, si es que no tenían los instrumentos para elaborarlo, ¿no? Y aquí, partamos de algo sencillo, ¿no? ¿Qué cosa es un instrumento o una herramienta de recojo de información, ¿no? Eh, Mira, aquí simplificado señala que es cualquier recurso que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Nosotros formalmente o tradicionalmente tenemos que los instrumentos son guías de entrevista, que es lo que más utilizamos a nivel colectivo, son además las encuestas, las fichas de cotejo, cuaderno de campo, observación participante, pero en los últimos 10 años, digamos, han aparecido desarrollos tecnológicos que nos han permitido tener otros recursos que se convierten en instrumentos para el recojo de información. Un formulario de Google, por ejemplo, ya de por sí es en sí una encuesta, otro medio, ¿no? Ya no es una encuesta con la formalidad de una hoja de papel con un lapicero, sino es un medio interactivo, ¿no? Más de una vez participamos en cursos, eventos que nos permiten recoger opinión, ¿no es cierto?, respecto a un determinado tema que se encuentra en función de qué es lo que estamos proponiendo. Bien, en ese sentido, el instrumento va a ser cualquier tipo de instrumento, ¿no? El instrumento de recoger información, ¿no? Va a ser cualquier tipo de instrumento que pueda valerse el investigador. Un teléfono móvil, una grabadora, ¿no es cierto? Es un mecanismo, además, otro criterio que tener que pueda recopilar los datos. ¿Sí? La memoria es muy frágil, entonces necesitamos algo que los almacene. Eh, Hay otras clases de instrumentos, ¿no? Como ciertos procesadores de datos que nos permiten también trabajar con la información. Entonces, esta clase de elementos son bastante valiosos. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Las preguntas para la reflexión, ¿no? La primera es, tengo que preguntarme siempre para elaborar mi investigación estas preguntas, ¿no? Como hemos hecho en, en las otras reuniones. Tenemos que partir del criterio de reconocer cuáles son las dificultades que tiene mi investigación. Tengo que ver la dificultad, ¿por qué? Porque eso me va a llevar a preguntarme cómo voy a recoger los datos de campo. Es muy diferente elaborar una investigación ahora que elaborarla hace, no sé, pues 6 meses, ¿no? Hay otra dificultad de campo, otra dificultad del acceso a la información. Esta nueva normalidad nos está llevando a reformular esa clase de herramientas y a promover, no sé si lo han visto, desde el Estado, la accesibilidad de datos, ¿no? La política de datos abiertos, mayor transparencia de la información. Esto a razón no solamente de lo que está pasando, sino que es la tendencia a nivel mundial. ¿Sí? La información se convierte entonces en una necesidad y la forma de recogerlos es muy importante. La coordinación en las bases de datos. ¿Sí? Yo no sé si están al tanto, pero por ejemplo, ese es un problema que ocurre entre el grupo Prospectiva del MINSA y el Sistema Nacional de Funciones, ¿no? Que hay una suerte de error, ¿no? En los datos, no hay una coincidencia. Entonces, esos son algunos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Luego, ¿qué criterios se deben usar para construir los instrumentos de campo? ¿Sobre qué vamos a elaborar esos criterios, no? Lo que vimos la vez pasada, ¿no? El tipo de preguntas que elaboramos, ¿no? ¿Qué criterios de validez le dan consistencia a los instrumentos, ¿no? Que no se altere la muestra. ¿Qué instrumentos conozco y sé utilizar? ¿Y cómo he construido antes los instrumentos? En el caso de que no hayan construido antes instrumentos, tener como referencia siempre eh, el tipo de herramientas que han usado, los textos revisados durante el estado de la cuestión. Siguiente, por favor. Criterios, ¿no? O sea, los criterios. El primer criterio que tenemos que revisar, y eso creo que no solamente para una investigación, sino para todo lo que hagan, es el tiempo, ¿no? Es la duración que va a durar, o el tiempo que va a durar la aplicación del instrumento para recojo de información, ¿no? Eso tiene que adecuarse a los lugares ricos en datos, es decir, a donde tenemos las fuentes, ¿no? Y las posibilidades de obtener la información. Adecuarse al tiempo de los actores que vamos a entrevistar o aplicar un instrumento, ¿no? No es lo mismo aplicar una entrevista a, no sé, a un científico que está, un especialista que está trabajando, por ejemplo, en la emergencia esta del COVID, que a una persona que no tiene tantas obligaciones, ¿no? Tienen que tomarse en consideración eso. También el tiempo de la aplicación de la misma. Encuestas muy largas pueden generar rechazo. Hay una investigación que se aplicó este año en coordinación con la Universidad de Vanderbilt a miembros de mesa, les comento, y esta investigación se diseñó desde Vanderbilt, pero no contó con el tipo de conducta de los peruanos. La investigación planteaba una batería de 60 preguntas a realizarse telefónicamente, en una escala Likert, ¿no? Que estaba del 1 al 10. Entonces, 60 preguntas era casi 25 minutos en el teléfono con alguien. Y normalmente no nos gusta recibir llamadas, encuestas, y mucho menos que nos digan que van a ser 25 minutos, ¿no? Son algunos elementos que considerar. Luego, el tipo de actor, ¿no? El nivel de educación del actor, la disposición que tiene el idioma con el que nos vamos a comunicar y el tipo de condición social. Es muy diferente hacerle una entrevista a una persona que tal vez en una posición social particular, o a una persona que está presa, o una persona que es prófuga de la justicia. Cada actor tiene particularidades que tenemos que considerar, son criterios que tenemos que estar observando, ¿no? Y hay otra que es muy importante, que son los fondos, ¿no? O recursos. Y aquí hago referencia a la cantidad de dinero que disponen para realizar la investigación, ¿no? Si tienen que realizar encuestas, pues como mínimo deberán de tener todos los recursos para poder aplicarla, para poder diseñar una muestra representativa, ¿no? Que eso se puede hacer desde otras plataformas, eh, pero que garantice que la muestra no se haya alterado, ¿no? La investigación lamentablemente no es gratuita, si requiere recursos, ¿no? Se requiere también contar con personal, recursos humanos, ¿no? Que colaboren, que pueden ser asistentes, transcriptores, entre otros
entre otros colaboradores en la investigación, ¿no? Los criterios de validez, ¿no es cierto? Entonces, antes de construir un instrumento y salir a campo, tenemos que establecer los lugares ricos en datos. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Si yo quiero recoger información sobre conflicto social en Huánuco, pues evidentemente la mayor información va a estar en Huánuco, ¿no es cierto? Pero en todo Huánuco, no, en las instituciones encargadas de ver la gestión del conflicto. En todo esa la misma información, pues tendré que ir cerrando. Acá vamos cerrando los lugares ricos en datos, que van a ser los lugares de donde obtenemos la información, ¿no? Luego debemos de tener una muestra o una selección de personas que formarán parte de nuestras fuentes de información. La muestra y la forma para determinar esta muestra varía, ¿no? Lo que no se debe olvidar es que esa selección muestra está en función de la población del universo al que está referida la investigación. Si yo quiero investigar la pobreza o las estrategias para combatir la pobreza en Lima Centro o Lima Cercado, pues no puedo tomar como muestra las casas de San Isidro, ¿no? No es parte de lo que queremos hacer. Entonces, nuestra muestra tiene que, como llaman, ser representativa o representar mínimamente lo que queremos lograr. Otro de los criterios de validez, ¿no? Estamos hablando también de la población. La siguiente, por favor. La población o el universo, ¿no? Que es el total, que está compuesta por la totalidad de individuos. Este universo debe estar incluido en la formulación de la pregunta, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan cuando dijimos, ¿cómo hago la pregunta? Actores, lugar, tiempo, fenómeno a estudiar. Entonces, yo debo de tener muy claro con quiénes voy a trabajar desde la pregunta para poder orientarme y obtener una muestra de la misma. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Sobre los tipos de muestra. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos a la muestra probabilística, que es que en la probabilística tenemos data exacta del tamaño de la población. Por ejemplo, tengo, no sé, pues, 300.000 electores, deben ser muchos menos, o tal vez estoy coincidiendo, 300.000 electores en el distrito de San Isidro. Entonces yo sé que mi muestra puede ser un porcentaje de ese total, con un diseño muestral particular que me permite a mí saber o tener mayor cercanía a la fidelidad de respuesta. La muestra probabilística. La muestra probabilística, además, los resultados obtenidos pueden generalizarse, es decir, puedo hacer una extrapolación. Me permite hacer eso, ¿ya? Además, en la probabilística tenemos la selección de los individuos, que son partes de la muestra, es aleatoria. Es decir, es dispersa, no me dirijo a un grupo en particular. Al ser aleatorio no quiere decir al azar libremente, quiere decir que yo hago una dispersión. El mejor ejemplo es el puñado con granos de arroz, ¿no? Tengo un puñado de granos de arroz. Si lo lanzo a unos 10 centímetros de una mesa, pues se va a expandir por un rango particular. Pero el resto de la mesa es inmenso. Y me ubico bien arriba y lanzo el puñado de arroz, va a haber mayor dispersión. Esa dispersión me conviene a mí porque tengo mayor riqueza de datos, de más lugares. Entonces, la selección aleatoria me permitirá a mí tener una información mucho más trabajada. No quiere decir de que todo el puñado se va a un solo lado, ¿no? La muestra no probabilística hace referencia a una muestra donde no conocemos el tamaño de la población. Los resultados de esta muestra no son generalizables, son para estudios de casos particulares, ¿ya? Pero es válida. La selección de individuos es intencional.
y se realiza por un criterio de este sí, este no. Como pueden observar y se dan cuenta, la muestra probabilística es una muestra de tipo cuantitativo, mientras la muestra no probabilística va a ser una muestra de tipo cualitativo, ¿sí? Vamos a la siguiente para ver las muestras probabilísticas. Ahí está. El muestreo probabilístico, ¿no? Tiende a ser utilizado, ¿sí? Ya, en objetivos y herramientas de cuantificación, o sea, de enfoque cuantitativo, ¿no? Y para eso tenemos el muestreo de tipo aleatorio. Lo que les explicaba, ¿no? Es la selección de elementos, es al azar, pero todos los elementos de este universo tienen la misma posibilidad de ser elegidos. O sea, no es que yo lance el puñado de arroz a una esquina, tiene que ser de tal punto de que la dispersión le dé la posibilidad a todos, ¿no? Ese tipo de diseño muestral permite que los resultados consignen información sin estar teñidos de un sesgo del investigador o de los aplicadores, ¿no? Está el muestreo estratificado, ¿no? Ese tipo de muestra se separa en los grupos o estratos del universo, ¿no? Por ejemplo, por edad, por sexo, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, eh, tienda en la que consumes determinado producto. Entonces, se va orientando de esa manera. Este tipo de muestreo, el estratificado, va a permitir representar las características de una población heterogénea, o sea, de un grupo en particular, ¿no? El muestreo por conglomerados, ¿no? Los llamados clúster o también muestreo por racimo, ¿no? Que selecciona de forma aleatoria grupos naturales, ¿no? Por ejemplo, la ENAO genera un clúster, ¿no? Porque tienes un grupo en particular. Todos se encuestan, ¿ya? Todo su panel, pero va generando grupos. Eh, la muestra de personas con COVID, que es un clúster, ¿no? Es un aglomerado de personas que se distingue de otro grupo particular, que son los que no tienen COVID. Ya es que considerar acá que el muestreo probabilístico, los resultados se pueden extrapolar, ¿no? O sea, son bastante precisos, nos da resultados bastante positivos, pero requiere ya que tengamos un diseño muestral exacto en función del universo de la población. Para eso, yo les estoy dejando acá un, una web, ¿no? Que puede simplificarles el trabajo para diseñar su muestra, ¿no? En función del universo que ustedes tengan. Entonces, creo que esta va a ser una de las más sencillas de emplear y les va a permitir a ustedes desarrollar sus trabajos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está, ¿cierto? La muestra no probabilística, ¿no? Se trata de muestreos intencionados, ¿no? Que igual tienen que estar vinculados a los objetivos y preguntas de la investigación. Y de ahí tenemos tres niveles, ¿no? El muestreo de tipo intencional, ¿no? Las personas que conforman nuestra muestra en el muestreo intencional las elegimos nosotros a dedo, digamos, ¿no? Pero ¿bajo qué criterios? Conociendo, por ejemplo, que son personas que van a colaborar, que su información es valiosa y colabora con la investigación. El SPSS es una herramienta para procesar los datos. A la pregunta que realiza uno de los participantes, ¿no? Es una herramienta muy útil, ¿ya? Es la que sugieren usar dentro
el mundo de las investigaciones. Sin embargo, hay procesadores mucho más poderosos, ¿no? Como R, como Stata, eh, que permiten una mayor capacidad en el trabajo y tiene otras cualidades que no tiene el SPSS, por ejemplo, la georreferenciación, el acceso a bibliotecas globales, eh, el procesamiento del texto, eso no lo tiene, o LaTeX también, ¿no? Eh, Acá he visto que en San Marcos, San Marcos y en la Agraria suelen haber algunos cursos de R, no son tan caros, en INEI también. En el caso del látex, la Facultad de Matemática de San Marcos sí tiene acceso a esta, bueno, es este código libre, pero sí tienen profesores que ya están enseñando, ¿no es cierto? Bueno, regresando al muestreo intencional, ¿no? Los criterios tienen que ser limitados a partir del diseño de investigación. Tienen que ser muy relacionados a los objetivos y las preguntas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que quedar en claro. Tenemos luego el muestreo por cuotas, ¿no? ¿Y qué nos referimos? ¿No? Es muy parecido al estratificado, pero se diferencia en que el tipo de muestra, la selección de los integrantes, se establecieron por una pequeña cuota de un determinado estrato. Es decir, 2 personas de tal condición, 2 personas de tal condición, 2 personas de tal condición, ¿no? Es intencional nuevamente y no es aleatorio. Luego tenemos el muestreo accidental, ¿no? Se escogen personas, ¿no? Que se encuentran en un lugar determinado, que van pasando por la calle, por ejemplo, que se encuentran cerca del lugar que yo quiero trabajar. Por ejemplo, si trabajo con una institución del Estado como objeto de estudio, tal vez los usuarios, las personas que van por la calle. Esta información, aunque ustedes no crean, no es, pese a que puede ser eh, muy improvisada, muchas veces nos da buenos resultados. ¿Con cuál de las tres debo utilizar? Utilizamos las tres siempre, ¿ya? Porque nos permite a nosotros ampliar el abanico de posibilidades de información que vamos a ir obteniendo. Ahora, siguiente, por favor. Yo quería plantearles acá un ejemplo de cómo debo de elaborar la guía de entrevistas, ¿no? Que es el instrumento básico en investigación cualitativa. Yo he distinguido acá sobre el ejemplo que he trabajado con 3 momentos, ¿no? Uno desde la introducción a la entrevista. Nunca empiezo en una entrevista, primero que nada, con dudas. Eh, Nunca empiezo en una entrevista con miedo, ¿no? Tienen que ir muy seguros. Y lo otro es que las preguntas de introducción debe ir a orientarnos a conocer un poco la experiencia del actor a entrevistar. En algunos casos eso se formula y te orienta a las llamadas historias de vida, ¿no? En la que preguntas desde su formación, los padres, por qué eligió determinada carrera. Pero en este caso, ¿desde cuándo trabaja como abogado, no? Nos interesa su ejercicio profesional, conocer el tiempo de experiencia que tiene, el bagaje que tiene, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos ha realizado? ¿Qué tipo de casos ha estado bajo su defensa o bajo su tutela, ¿no? Para conocer un poco la experiencia de cada uno de los entrevistados. Estoy haciendo la guía en función de las preguntas que tenemos en el esquema que hemos estado trabajando, el que se relaciona con estudio de corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Y ahí, opinión, ¿no? Dentro de la introducción, ¿no? ¿Cuáles consideran los problemas más importantes del sistema de justicia? Esas preguntas, si se dan cuenta, no colaboran con ningún punto específico de la investigación, pero me ayuda a mí, como investigador, a conocer a la persona con la que trabajo, ¿no?
Ahora, eso también me va a llevar ya a ingresar a los momentos que tiene la investigación, ¿no? El primer eje, el primer objetivo que se encuentra relacionado a la primera subpregunta y primer subobjetivo, es decir, la primera variable, ¿no? Tipos de actos de corrupción. ¿Qué problemas ocasiona la corrupción en el Palacio de Justicia? Queremos conocer su opinión. Recuerden, las preguntas de investigación para el tema de entrevistas, ¿ya? No deben ser cerradas, deben permitirle al entrevistado ampliarse totalmente y no ser necesariamente preguntas de tipo académico, ¿no? Sino todo lo contrario, es preguntas que nos orientan a algo mucho mayor. Eh, ¿Cuáles son las modalidades más conocidas de actos de corrupción, ¿no? Entonces ahí nos explicará la tipología. Y si se dan cuenta, cumplimos con el objetivo que plantea este primer eje, determinar los tipos de actos de corrupción. Es decir, las preguntas tienen que desagregarse de cada uno de los objetivos, ¿sí? ¿Qué otras modalidades conocen, no? ¿Qué actos de corrupción se presentan en las mesas de parte? ¿Cuáles son los actos de corrupción que efectúan jueces y vocales? Comenzamos a profundizar mucho más allá. Cuando trabajamos con preguntas tan delicadas como esta, hay que tomar en consideración que muchas veces va a haber una evasión a la pregunta. Por eso siempre es necesario la firma de un consentimiento informado, solicitar autorización previa del entrevistado, informar que se trata de una entrevista meramente con temas de investigación académica, no periodística, no judicial o legal, sino es una propuesta que va más desde la academia. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Hay que determinar, ¿no? En este eje, a los actores que son parte de las redes de corrupción. Entonces, ese es mi objetivo. ¿Cómo lo hago? Mis preguntas nuevamente tienen que orientarse a esta clase de actores, ¿no? El primero es quiénes son los principales personajes en estos actos, cuáles son sus funciones, qué tipo de beneficios consigue cada uno de esos personajes, cuáles son los actores más importantes, cómo ofrecen los sobornos, qué consecuencias traen los actos de corrupción. Y para el cierre, mire, ¿no? Para el cierre es qué consecuencias traen los actos de corrupción y le gustaría agregar algo más. En una entrevista, nunca se queden con la idea, con solo lo que ustedes quieren obtener. Cada uno de los actores a entrevistar siempre tiene un punto de vista, una opinión, algo más que informar y que espera nada más que le demos el pie para que eso ocurra. Esta clase de entrevistas ya nos permite a nosotros obtener la información de la manera más concreta, transparente. Yo creo que lo importante del desarrollar entrevistas que están en función de los objetivos de investigación es que no nos distraen. Yo les había comentado, ¿no? Muchas veces cuando elaboramos los instrumentos, el gran problema que tenemos es que nos distraemos. ¿A qué me refiero con distraernos? Nos parece tan exótico, tan nuevo, tan interesante, que terminamos preguntando cualquier otra cosa, o muchas veces hablando de nosotros mismos, ¿no? Recuerdo haber ido a una entrevista estábamos entrevistando dos ex congresistas en ese momento, y el asistente con el que fui terminó contándole que él había ido a un evento, que era amigo de tal, que le hacía preguntas en referencia a teoría, que estos señores ex congresistas no iban a responderle, eh, pero siempre tenemos que guardar, ¿no es cierto?, las formas, ir solo a preguntar lo que nos interesa, a ver la estructura de lo que queremos saber, qué es lo que nos permite ampliar los temas de nuestra investigación. Eso es lo que yo quería
completar ahora al cerrar este taller de metodología. Habíamos quedado de que si alguien tenía el día de hoy la intención de presentar algo más para comentarlo entre el grupo, era bienvenido. No sé si hay alguien. A ver, aquí tengo la intervención de Noemí. Ya, ok. Buenas noches, profesor. Eh, Habían quedado de que se tenía que hacer un avance. A ver, compartir pantalla. Mm, ¿Se logra ver? ¿Sí? Está cargando. Ahí. Era escoger los conceptos de Ya. las subpreguntas. Em, Bueno, en el caso de mi primera subpregunta, que es cuáles son los actores que participan en la reforma política y electoral en el Perú. Mi objetivo es determinar los actores que participan en la reforma política y electoral en el Perú. En este caso, puse los conceptos en los que me tengo que basar. Sería el sistema electoral, el sistema político, política, reforma electoral, democracia, reforma constitucional y poder judicial. Porque voy a tener que hablar de todo lo que tuvo que involucrar estas 12 reformas y demás que hubieron, ¿no? En el 2020. Y bueno, yo había entendido algo así, mi profesor, que el mecanismo de la democracia directa, este es un concepto que estoy usando en mi segunda subpregunta, que es cuáles fueron las causas de la reforma política y electoral, que tenía que agarrar un concepto de esta, de un concepto de mecanismo de la democracia directa. En este caso es como una cita, ¿no? O sea, en este caso agarró una cita del libro, un libro que encontré así en inglés, de Well y Seldur, que lo define como son definidos como toda consulta popular, plebiscito o referendo por el que la ciudadanía toma directamente una decisión a través de las urnas. Cuando usted nos explicaba sobre conceptos, se refería a que teníamos que hacer una delimitación según un autor, ¿no? Buscar referencias y citas. Así es. O sea, por ejemplo, tengo que buscar de igual manera de democracia, buscar mi autor, buscar mi referencia, ¿no? Y hacer una cita, al Para igual el que marco teórico, sí, la idea es que para el marco teórico no solo se quede en un conjunto de conceptos, eso lo habíamos conversado, ¿no? Sino la idea era que sean discusiones, ¿no? Una contribución más, a ver, ¿cómo llamarlo? Que sea una contribución más, de tipo discutir teóricamente. Es decir, cómo el concepto de Janina Welp puede estar o no alineado a la propuesta de Schneider, por ejemplo, ¿no? Cómo la propuesta de Janina Welp Schneider no coincide o no correlaciona con lo que tenemos acá en el caso peruano, ¿no? Creo que por allí van la idea. O sea, no es solo un concepto, sino se trata de un conjunto de conceptos que marque posiciones distintas, que permitan una discusión. Pero no quiere decir que está mal, o sea, todo lo contrario. O sea, ese es el camino, ¿no? Esa es la idea. Entonces es como que busco de uno a más conceptos y podría sacar mi propio concepto, algo así, o sea. Exacto. La idea del marco Ya. teórico es que en función de las propuestas teóricas, la conceptualización de otros autores, tú misma luego puedas construir tu propuesta. Tú definirás qué es tu concepto, ¿no? El concepto de democracia directa no es el mismo para todos. Ujú. Yo no sé si ustedes
y se los pongo como ejemplo, ¿no? Que tiene que ver también con lo que les hablaba la semana pasada de las posturas ideológicas. Existe de Editorial Progreso, bueno, ahorita no lo van a encontrar, pero sí cuando regrese ya la normalidad y abran los negocios de libros antiguos, el diccionario de conceptos políticos, Editorial Progreso, ¿no? Y Ajá. Editorial Progreso se crea durante la Unión Soviética, es de pertenecer a la Unión Soviética. El concepto de democracia no es el mismo, ¿no? El concepto de participación ciudadana o de ciudadanía no es el mismo. Es diferente a lo que planteaba Bobbio, por ejemplo. Entonces, esa clase de posturas son interesantes y nos ayudan a tomar posición nosotros sobre lo que queremos expresar, ¿sí? No sé Ujú. si quedó claro. Sí, entonces, profesor, de cada uno de estos eh, palabritas, por sí, o conceptos que he puesto aquí, tengo que buscar conceptos de autores y Ujú. ser crítica y sacar mi propio concepto, ¿no? En Exacto. conclusión, eso voy a hacer. Eso es lo que te va a permitir a ti construir un marco teórico sólido y que puedas tú misma defender, ¿no? En su momento. De acuerdo, profesor. Gracias. A ti. Muy bien. ¿Hay alguien más por ahí que quiera hacer alguna participación? Bien. Bueno, no hay Ok. nadie más. No, Manuel, no hay nadie Sí, más. no hay ningún problema. Solo hay una pregunta en el chat donde Mayra Arana está preguntando si el SPSS es una buena herramienta para... Sí le Una buena respondí, ¿no? herramienta. Sí le respondí que sí es una buena herramienta, pero que también existen herramientas de código libre, ¿no? Que pueden ser empleadas como el R. Personalmente creo que R es una herramienta también más democrática, ¿no? Porque nos permite a nosotros descargarlo libremente. Pueden descargar RStudio, que tal vez no es tan complicado en el lenguaje de programación, o Stata, ¿no? Y en ambos casos pueden también capacitarse en el INEI, que los cursos son bastante accesibles, ¿no? O hay, bueno, ahora en la época de las redes sociales, hay un montón de cursos gratis en YouTube, ¿no? Que les permiten a ustedes acceder. Sí, ahora, Frank Avendaño. Sí, Frank, dime. ¿Cuántas referencias debería tener aproximadamente un artículo científico? Es necesario que prime la calidad sobre la cantidad o esta relación varía según el tema. A ver, existe un criterio en investigación que no es una fórmula, es solo un criterio, una sugerencia que se suele hacer, que es que como mínimo deben haber 25 textos trabajados, como mínimo. Yo he visto artículos científicos en muy buenas revistas que tienen 12 referencias, 13 referencias, que no son malos, ¿ya? Pero carecen de una solidez teórica, ¿no? O de una discusión. Recuerden que la ciencia se basa sobre la construcción y nuevos aportes de lo que vamos generando. Si tenemos un texto académico con referencias bibliográficas mínimas, quiere decir que no hemos leído mucho o no conocemos tanto del tema desde la academia, ¿no? Una cosa es conocer de un tema desde la experiencia, pero lo que queremos hacer es conocerlo desde la academia, que nos permita a nosotros resolver cuáles son las distintas posturas que estamos comenzando a innovar, ¿no? Eso es lo que yo te sugeriría, pero si revisan textos académicos serios, vemos que la amplitud de referencias bibliográficas no es por gusto y no es que prima la cantidad, sino lo que estás haciendo justamente es demostrar que tu texto tiene la suficiente calidad para poder haber hecho esas referencias, ese número, y que tienes un conocimiento amplio del tema, ¿no? Conoces las distintas posturas desde la academia sobre el tema que tú trabajas. ¿Bien?
Eso es lo que les puedo mencionar. Bien, ahora agradecerles por la invitación. Sí, los PPTs creo que Luigi los puede compartir, o no sé si ya los compartió, y creo que es un buen motivo para felicitar a la asociación, ¿no? Por estas iniciativas que siempre son positivas para la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces, nuevamente, darle las gracias y nos mantendremos en comunicación, ¿no? Por diferentes medios. Muchas gracias a todos.